¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, el tema de COVID-19 no es fácil abordarlo por la pérdida de vidas humanas. Lamentablemente, no hemos encontrado el espacio para un debate serio, un debate profundo, un debate que arroje realmente pros y contras. Y se ha manipulado de una manera bastante soez por diferentes intereses que se centran en una sola persona. Y de esta manera, desde mi punto de vista, pierden cualquier credibilidad en sus señalamientos porque lo que buscan no es mejorar un sistema de salud, no es mejorar el enfrentamiento a una pandemia, el tratamiento de la misma, sino lo que quieren es cobrar facturas, es decir, buscan venganza. Y ya a partir de ese momento, uno tiene que ser sumamente cuidadoso en la forma en cómo maneja la información que este tipo de personas o este tipo de grupos filtran en los medios de comunicación y sobre todo el timing con el que lo hacen. Hablo particularmente de esta comisión independiente y ahorita les digo por qué me burlo de que se definan como independientes, no, que dio a conocer sus números en pleno proceso electoral. En política no hay casualidades, hay causalidades y la intención de esta comisión independiente de investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México tiene un sesgo netamente político. Busca explotar electoralmente una tragedia, lo cual ya me parece a mí de verdad bochornoso para todas las personas que están ahí involucradas, que avalaron de una u otra forma precisamente la presentación de este documento en este momento. Bien pudieron esperarse a presentarlo en junio 3, por ejemplo, ¿no? Bien lo pudieron hacer, pero ¿cuál es la intención? La intención es influir en el voto, la intención es influir en el ánimo de una población que fue severamente golpeada por esta pandemia sin asumir ningún tipo de responsabilidad por parte de anteriores administraciones, quienes fueron desvalijando literalmente el sector salud de este país en beneficio de intereses privados, los mismos intereses privados que se han montado en diferentes campañas, en diferentes discursos y que de una u otra manera varios de ellos están detrás de la candidatura opositora. Esta comisión independiente de investigación, ¿no?, estimó que un total de 224,000 vidas de mexicanos se hubieran salvado de haber existido un manejo diferente de la crisis. Lo anterior forma parte de una serie de conclusiones preliminares de un estudio sobre la gestión de la crisis sanitaria en nuestro país que formula este grupo multidisciplinario conformado por investigadores y también, por supuesto, académicos. Textualmente dice, el elevado número de fallecimientos no se explica en su totalidad por la situación del sistema de salud, la demografía o las condiciones preexistentes de salud de la sociedad mexicana. Hablamos de diabetes, obesidad, es decir, ya retiran este tipo de causales que sin duda alguna fueron determinantes, pero ¿qué pasa? Al momento que ellos dicen, no tiene que ver con las cuestiones del sistema de salud, están quitando la responsabilidad a un Enrique Peña Nieto, a un Felipe Calderón, a un Vicente Fox Quesada, a un Ernesto Cedillo, quienes de una manera o bien de otra fueron disminuyendo cada año el presupuesto para el sector salud, abandonando de manera sistemática a la salud pública en beneficio de la familia, por ejemplo, Vázquez Raña, ¿no? Quienes comenzaron con todo su sistema de salud privado, por ejemplo, o de las famosas farmacias similares del doctor Simil, que usted sabe fue parte también fundamental del financiamiento de candidatos vinculados al PAN y al PRI en su momento, no solamente en el Verde Ecologista de México, y que tuvo el doctor Simi, por supuesto, alianzas incluso comerciales importantes con medios de comunicación corporativos, mismos medios que lanzaron campañas de denostación en contra del gobierno federal por el manejo de la pandemia, entiéndase Televisión Azteca. Entonces, estamos hablando ya desde aquí de cómo se justifica la participación, los errores, no errores, cómo se justifica una política que va en contra de la salud, que desvalijó el sistema de salud, que nos dejó encuerados ante una pandemia, en pocas palabras, ¿no? Para echarle la culpa completamente a un gobierno que iniciaba
como tal, que tenía 2 años de haber iniciado. Dos, dice la demografía o las condiciones preexistentes de salud de la sociedad mexicana. Este último punto, le quitamos responsabilidad entonces a Coca-Cola, le quitamos responsabilidad a Bimbo, le quitamos la responsabilidad a todas las empresas, ajá, que están aglutinadas en diferentes ONGs, que han pagado como tal campañas para lavarles la cara, que estuvieron sentadas al lado de los gobiernos de Peña, de Fox y de Calderón, imponiendo políticas de salud pública para contrarrestar los efectos de sus propios productos. Lo más bizarro y maquiavélico que hemos visto en muchísimo, pero muchísimo tiempo. Ahí tiene usted ya de entrada lo que dice esta comisión. De igual manera, señala que la gobernanza y gestión de la crisis de la pandemia por COVID-19 en México estuvo caracterizado por un proceso fallido de toma de decisiones. Ojo aquí, ojo con lo que sigue. Sostuvieron fallas de comunicación gubernamental, ya que esta se vio afectada por la minimización de la gravedad de la situación. Yo en ningún momento vi que el gobierno minimizara, pero tampoco iba a caer en una alarma. Alguien tenía que mantener la calma al momento de tomar decisiones y al momento de expresarse ante los medios de comunicación, ¿no? Dicen que engañaron con datos, que hubo justificaciones pseudocientíficas de decisiones políticas. eh, Seguramente quieren hacer referencia, y es una especulación mía, a la ocasión que el presidente dijo con sus santitos, ¿no? Con imágenes religiosas, que así se cuidaba. Esa es una expresión. La decisión de gestionar la percepción de la sociedad en lugar de la crisis sanitaria en sí misma y evitar al máximo los contagios y fallecimientos. Es decir, estamos entrando a una discusión, ojo con esto, política, ¿eh? Una discusión política con la finalidad de afectar a una administración que está en curso y que entra, digámoslo así, a esta especie de referendo que son las elecciones en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sí reconoce que el sistema de salud se encontraba segmentado, con un estado financiero precario. Entonces, a ver, ¿afectó o no afectó? ¿Dónde está la congruencia de este documento? La desprotección de sectores populares y grupos vulnerables durante la pandemia, ya que había una falta de estímulos económicos. No mal, si no mal recuerdo, los empresarios de este país, integrados en este Consejo Mexicano de Negocios, así como la Coparmex, dijeron que el gobierno los abandonó a ellos por beneficiar a las clases populares, por seguir otorgando recursos a las clases populares que se quedaban sin empleo o tenían que quedarse en su casa y no podían salir a trabajar. Es decir, ¿en qué momento se desprotegió a los sectores populares o a los grupos vulnerables con la falta de estímulos económicos cuando los propios integrantes de la oligarquía se quejaron precisamente del mismo? Bueno, esta comisión de COVID está integrada por diferentes personajes, pero les reitero, es una comisión que tiene una intención política. Así de claro. De verdad, urge un debate serio en torno a qué pasó en COVID-19, sin duda, para aprender de los errores, para que las administraciones tengan claro, por supuesto, qué se hizo bien, qué se hizo mal. La doctora Claudia Sheinbaum tomó decisiones incluso que beneficiaron a la propia Ciudad de México, difiriendo con lo que mencionaba el doctor Hugo López Gatel. Sin embargo, jamás se cayó en una posición de rebeldía, de enfrentamiento, de romper relaciones, ni nada por el estilo. Esta comisión forma parte precisamente de ese brazo que busca, uno, cobrarle la factura a Hugo López Gatel por atreverse precisamente, ojo con este detalle, por atreverse en pocas palabras, a apoyar el famoso etiquetado frontal. Porque mire, hay datos muy claros al respecto que esta comisión independiente deja pasar por alto, ¿no? México inició el combate a la pandemia de COVID-19 con una infraestructura hospitalaria deficiente, totalmente, que obvio afectó de inicio la atención a los enfermos. Pero ¿qué hizo el gobierno federal que esta comisión no reconoce? Una reconversión hospitalaria implementada como tal, a pesar de la molestia de los intereses privados, con lo cual se mejoró el servicio de las personas contagiadas. ¿Fue perfecto? No. ¿Hubo carencias en algún momento? Sí, pero no se cayó en situaciones trágicas ni dramáticas como apostaban muchos de los que integran, por cierto, esta comisión. México no está, obviamente, o no estaba entre los primeros lugares de camas por cada 10,000 habitantes. Así inició 2018
Incluso las cifras de la Organización Mundial de la Salud fue clara y tajante al respecto, ¿no? Hoy por hoy, por supuesto que sigue habiendo faltantes, a pesar de las reconversiones que hubo en su momento, pero había zonas rurales, por ejemplo, en donde la cobertura era mínima. ¿Por qué no recordamos todos los hospitales que supuestamente Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón decidieron que iban a inaugurar y que jamás hicieron? Y si los hicieron, los dejaron como elefantes blancos, por ejemplo, generando, por supuesto, que la cobertura de salud en estos sectores fuera totalmente pírrica. Hubo un proceso interesante de disminución de contagios mucho antes de lo que mucha gente hubiera podido vaticinar. Menos defunciones, sobre todo en lo que tenía que ver precisamente en la zona centro de de nuestro país. Es cierto que varios medios de comunicación, organismos internacionales, calificaron a México como uno de los que peor manejó la pandemia, pero insisto, con sus honrosas excepciones, que sí valdría la pena, por supuesto, escuchar, hubo otros medios, particularmente los de origen norteamericano, que estaban vinculados con la industria farmacéutica. Esa misma industria farmacéutica que se incomodó a raíz precisamente de declaraciones en torno a que la gente no cayera en una desesperación en torno a la famosa vacuna. La próxima semana, el próximo lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá 3 amparos presentados por Santa Clara, es decir, FEMSA Coca-Cola, Herdes, Nutriza y otras para eliminar el etiquetado claro. La organización Poder del Consumidor ya hizo un llamado, por supuesto, para que prevalezca el interés y salud del consumidor y no el de las empresas. Bueno, una de las iniciativas que las grandes industrias no le perdonan al doctor Hugo López Gatell fue su compromiso por el etiquetado claro, que obviamente sirve de orientación al consumidor para elegir entre uno y otro producto, y ha sido una lucha férrea, sumamente dura, que llevó a que finalmente se instituyeran las etiquetas negras en los productos. Obviamente las industrias ampararon, obviamente los medios de comunicación los apoyaron porque son patrocinadores importantes de sus programas y ubicaron a Hugo López Gatell en el blanco de sus críticas, a tal grado que cuando el doctor se lanzó como precandidato de Morena a la jefatura de gobierno, le cerraron espacios y lo calificaban de una manera sumamente soez, sumamente prosaica, de asesino, de doctor muerto y todo eso. Pero insisto, si usted ve quién lo hace, se topará con que son gente que trabaja para los grandes medios de comunicación. Difícilmente usted escuchará a un periodista independiente o a un periodista realmente versado en temas de salud calificar así al doctor Hugo López Gatell. Entonces, esto se lo digo porque regresamos al principio. Cuando una comisión supuestamente independiente se centra en un solo hombre, porque en este documento, que por cierto lo bajaron algunos medios de comunicación, lo bajaron en un principio, lo habían subido y luego lo cambiaron. Este, este documento cuestionaba a Hugo López Gatell, particularmente. Y habrá quien me diga, pues él era el responsable. No, a ver, vuelvo a lo mismo. Para enfrentar una pandemia, tienes obviamente que hablar de un sistema como tal y tiene que haber diferentes grados de responsabilidad, pero se centraron de una manera totalmente personal, dejando de lado todo lo que rodeó estas consecuencias de COVID-19 en nuestro país, como ya se los mencionaba en un principio. Ahora, ¿quiénes integran? Vamos a ir más a fondo, ¿le parece bien? Vamos a acabar pues, de desenmascarar esto, porque, insisto, este dictamen de la comisión es totalmente político-electoral y la verdad es, para mí es nauseabundo que se utilice la pandemia que generó tantas muertes, que generó tristeza, que generó miedo, que impactó a una sociedad con la intención de ganar votos. Me parece algo sumamente ordinario, sumamente vulgar, sumamente corrupto. Mire quiénes aparecen, ¿eh? Sergio Aguayo. Sergio Aguayo, que lo que son las cosas, tuvo un enfrentamiento con Humberto Moreira y ahora se sienta con Rubén Moreira sin ningún tipo de problema, ¿no? Sergio Aguayo, que desde hace un buen rato perdió la brújula en torno precisamente a las responsabilidades de un intelectual y se inclinó simple y llanamente a los intereses de una derecha como tal. Está Mariana Campos, quien pertenece a una de las ONGs, por supuesto, que tienen vínculos directamente con financiamientos internacionales. Está Julia Carabias, que fue funcionaria de Ernesto Zedillo Ponce de León. Está Enrique Cárdenas, que estuvo al frente de la Universidad de las Américas en Puebla, una universidad completamente de derecha. Está José Ramón Cosío, ¿no?
Todos ubicamos perfectamente a José Ramón Cosío, sabemos perfectamente de qué lado cojea el exministro de la Suprema Corte de Justicia, ministro en retiro. Está Carlos del Río, quien también fue funcionario de administraciones pasadas. Está Julio Frenk, que fue secretario de Salud durante la gestión del señor Vicente Fox Quesada. Está también Jaime Sepúlveda, quien es promotor y coordinador de esta iniciativa y quien formó parte también, por supuesto, de la administración de Vicente Fox. Entonces, vemos a varios personajes que están vinculados directamente con el Foxiato, pero no solamente eso, que ya de por sí es bastante grave. Está también Silvia Smelkel, está Carol Perelman, está Marielena Medina Mora y Casa, está Carlos Mancera, que también tiene su relación, está Antonio Lascano, por cierto, está el señor Eduardo González Pierce, bueno, Tonatio Guillén, que en lo personal considero a Tonatio Guillén un tipo decente, Eduardo González Pierce, y bueno, Antonio Lascano, que ha lanzado fuertes críticas desde un principio a la 4T por el tema de la ciencia y que sus críticos lo señalan como un personaje que está en una disputa por este punto con eh, los actuales dirigentes, las dirigentes de CONACYT. Es decir, muchos de los integrantes de este grupo pues tienen algún tipo de interés político en contra de la 4T. Si usted revisa lo que escribió el señor Sepúlveda Amor hace ya 2 años, me parece 3 años, se encontrará con que es exactamente lo mismo que da a conocer ahora esta comisión. Exactamente lo mismo, y en esa ocasión Sepúlveda hablaba de un liderazgo populista como el responsable de todo esto, dando a entender precisamente pues un entorno político en toda esta discusión. Lamentablemente, esta comisión de independiente no tiene absolutamente nada y como le mencionaba, son gente que ha pasado por los gobiernos priistas, por los gobiernos panistas y muchos de ellos saben perfectamente quiénes, formaron parte también de las empresas como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Como Nestlé, como Bonafont, como las piezas, ¿no? Las piezas, las fichas de Funsalud, por ejemplo, ¿no? Ahí está el caso concretamente de Julio Frank. Entonces, la realidad es que es una comisión totalmente denostada por sus propios integrantes, quienes sí forman parte de una élite académica, de una élite médica, pero que esa misma élite médica se fue construyendo y se fue consolidando a raíz precisamente de sus vínculos con entes de poder que estaban muy, pero muy desinteresados en la salud de los mexicanos y las mexicanas y cuyos productos y cuya laxitud y flexibilidad de las leyes de gobiernos panistas y priistas permitieron el acceso a muchos de estos productos, generando una obesidad mórbida en nuestro país, con el cuento de la responsabilidad individual y dejando de lado, por supuesto, otro tipo de factores que juegan un papel determinante, sobre todo en el consumo de estos productos en los infantes y que hoy por hoy libran una batalla para echar atrás el etiquetado frontal que veremos de qué lado más caliguana con la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes, en donde la Suprema Corte tendrá que volver a mostrar su verdadera cara, o está a favor de la salud o está a favor de los empresarios que dañan la salud y que muchos de esos empresarios están detrás de estos nombres, quienes de manera oportuna, de manera desinteresada, dan a conocer estas cifras en pleno proceso electoral. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Ya lo sabes, si le gustó el video, eche el pulgar arriba, déjenos su comentario, compártalo, por supuesto, nos ayuda muchísimo compartiéndolo. Otro de los puntos importantes es que se suscriba, que por supuesto le da la campanita y ya lo sabes, si hay chance, échenos super chat, échenos super gracias, si no, con todo lo demás nos ayuda bastante. Nos vemos por la noche, gracias, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.